revisan y se identifican de manera individual e independiente, ¿sí? Bien, ¿por qué se hace esto? Se hace para validar componentes, ¿sí?, de una aplicación junto con su forma de actuar, ¿sí?, con su performance. Entonces, lo que sería una unit, ¿sí?, es una parte que se testea o que se evalúa de nuestro programa o software, ¿sí? Entonces, se va a probar o se va a evaluar durante la fase de desarrollo, ¿sí?, mientras la vamos desarrollando, con el propósito de que esto sea lo más correcto posible, ¿sí? Que nosotros, si hay algún error, lo detectemos antes de ponerlo a producción, y como dice acá, de manera aislada del resto, ¿sí? Vamos a ir probando porción por porción sin que esté una cosa relacionada con la otra. ¿Bien? Y acá dice, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, a medida que se desarrolla una unit, ¿sí?, una pequeña porción, se debe generar pruebas, ¿sí?, que se llaman unit test. Y esto lo que hace es controlar que ese pedacito de código funcione correctamente, ¿sí? Bien, estas pruebas, como dice acá, consisten en código que ejecuta esa porción que nosotros queremos saber si funciona correctamente, ¿sí? Y nosotros le vamos a tener que dar qué datos va a tener de entrada, ¿sí? Y qué datos vamos a querer que salgan, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar esos datos, ¿sí? Y también le vamos a decir cuál va a ser el comportamiento que debe tener con esos datos, ¿sí? Entonces, este programita va a ejecutarlo y va a ver si se cumple lo que nosotros necesitamos que suceda, ¿sí?, en esa porción de código. ¿Bien? Y nos dice que hay dos tipos, ¿sí? Uy, se me pasó, perdón. Ahí está. Tenemos el tipo manual, ¿sí?, que se llama prueba de escritorio, pero dice que no son exhaustivos a menos que lo sea el programador. Y después tenemos la automática, ¿sí?, que son aplicaciones que nos permiten realizar testeos organizados y sistemáticos, ¿sí? Bien. Entonces, los temas que vamos a trabajar en, en esta unidad, ¿sí?, es la instalación y el uso básico, que es lo que vamos a ver en esta clase, o en esta filmina, mejor dicho. Vamos a trabajar con Jest en Nest.js, ¿sí? Jest es el framework que vamos a trabajar, que también vamos a ver, o lo que más podamos mientras les dé la cabeza en esta clase, ¿sí? Y después quedan Jest con Mox, ¿sí?, con REST y Coverage, ¿sí? Esos tres los van a ver en las clases que vienen. Bien, entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar con lo que es Jest, que es un framework de testeo de JavaScript, ¿sí? Bien, es un framework de testeo de JavaScript. Es simple de usar, ¿sí? Se instala con este comandito que tenemos acá, npm install, guión del medio save, -dev, ¿sí? Espacio Jest. Esto ahora se los voy a pasar para que ustedes también lo puedan instalar. Y básicamente trabajamos con un archivo JavaScript, ¿sí?, con un archivo del mismo nombre, .test.javascript, que va a ser el que va a tener el testeo que nosotros queramos hacer, ¿sí?, y con un script en el package JSON, ¿sí? Entonces, bien, acá les muestro un ejemplo, ¿sí?, de los tres archivos, y acá les muestra cómo se los devuelve en la consola, ¿sí? Les dice cuántos test tienen, ¿sí?, cuántos test pasan, cuánto tiempo tardó, ¿sí?, y les dice, y les da en realidad un feedback, si es positivo o si es negativo, ¿sí? Ese feedback lo van a personalizar ustedes cuando cuando desarrollen ese testeo, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Vamos a tener un método que se llama specs,
¿sí? Que se utiliza cada vez que se desea testear un valor, ¿sí? Dice, rara vez se utiliza specs por sí mismo, sino que se le especifica una función de comparación, ¿sí? Nosotros en spec le ponemos cuál es la función que se va a ejecutar, ¿sí? Con qué valores la vamos a ejecutar, ¿sí? Y en to-be, que es el comparador, vamos a decirle qué valor esperamos, ¿sí? Que nos dé esta función, ¿sí? Entonces, tenemos test, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a, o sea, donde nosotros vamos a abrir, que después vamos a verlo con otra palabrita, ¿sí? Vamos a pasarle un nombre, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver más en detalle. Un feedback donde nos va a decir qué es lo que debería hacer eso, ¿sí? Y como segundo parámetro le vamos a pasar una función anónima, ¿sí? Que va a tener adentro el spec, ¿sí? Que va a pasar, les vamos a pasar una función con datos de entrada y después en to-be le vamos a pasar lo que esperamos que salga, ¿sí? En este caso es to-be, pero también tenemos otros, como dice acá, que son, por ejemplo, también to equal, ¿sí? Y le tenemos que pasar un valor por parámetro. Dice, verifica recursivamente que todos los campos de los objetos sean iguales, ¿sí? Después, en to-be, dice que es el valor más básico y se utiliza para comparar valores de tipo primitivos, ¿sí? O también para verificar que dos objetos sean iguales, ¿sí? Y después tenemos el comparador not, que permite verificar el resultado opuesto, ¿sí? Es básicamente el not siempre lo usamos de la misma manera en todos lados, ¿sí? Bien, entonces, por ahí ahora lo que le voy a hacer es quemarle un poco la cabeza con todo lo que, con todas las funciones que podemos utilizar, ¿sí? Fíjense que acá tenemos más comparadores, ¿sí? Y después les voy a dar algunas cosas más. Y después, al final, vamos a ver un código de cómo ejecutarlo, ¿sí? Por ahí esto es como el primer pantallazo es todo muy, muy teórico, ¿sí? Bien. Después tenemos comparadores de velocidad, ¿sí? Que nos verifican que el valor testeado sea nulo, ¿sí? Que sea indefinido, que no sea indefinido, ¿sí? Que un valor sea true, ¿sí? Considerado como valor lógico sea true, ¿sí? Por ejemplo, 0 o 1, ¿sí? Son valores true y falsi también. Al 0 se lo... perdón, al 0 se lo considera como falso y al 1 como verdadero, ¿sí? Esos son valores true o falsi. Bien, entonces, esos son comparadores de veracidad. Después tenemos los comparadores numéricos, ¿sí? Como vimos hoy, estaban to be, to equal, ¿sí? Después tenemos que sea mayor que sea mayor o igual que sea menor que o que sea menor o igual a qué, ¿sí? A algo. Y todas tienen un valor que se le pasa por parámetro. Después tenemos comparadores de texto, ¿sí? Con el método toMatch, que le tenemos que pasar una expresión regular y me va a verificar que ese valor testeado la respete, ¿sí? Y después tenemos comparadores de iterables, ¿sí? Que se llama la función toContain, que verifica que la colección iterable contenga un valor, ¿sí? Contenga este valor que nosotros le pasamos por parámetro, ¿sí? Dice que generalmente se usa con arreglos. ¿Bien? Hasta acá, ¿se va entendiendo? No vimos cómo ejecutarlo, sí, pero estamos viendo qué cosas se pueden hacer con Yes.
Sí, sí, se entiende. Bien. Después nos dice también que como estaba basado en JavaScript, ¿sí? Jest a veces debe evaluar código asincrónico, ¿sí? Dice, y por esto se debe conocer cuándo ha finalizado la ejecución del mismo, ¿sí? Del código asincrónico, para verificar los tests que tiene asociados. Entonces, como dice acá, hay 4 maneras de lograrlo, ¿sí? La primera son promesas, ¿sí? Que consiste en devolver una promesa desde el test y Jess esperará que esa promesa se resuelva, ¿sí? Y si la promesa es rechazada, la prueba del test va a fallar, ¿sí? Después tenemos assign que wait, que consiste en utilizar la palabra clave assign al frente de la función pasada al test y la palabra clave await al momento de invocar la función a evaluar, ¿sí? Después tenemos callbacks, que dice que si la función a evaluar no retorna promesa, sino que espera un callback, se puede armar un test, ¿sí? Que falle, por ejemplo, por tiempo de espera excedido, ¿sí? Y después tenemos comparadores resolve reject, ¿sí? Que es otra manera de utilizar el comparador resolve, ¿sí? Y de esta manera lo que va a hacer Jess es esperar a que la promesa se resuelva, ¿sí? Entonces, si se resuelve, el testeo se va a verificar, ¿sí? Y si no se resuelve la promesa, va a fallar, ¿sí? Del mismo modo usamos reject, ¿sí? Si la promesa es exitosa, se rechaza y falla la promesa si se resuelve, ¿sí? Y fallará, perdón, al resolverse la promesa. Bien, esto por ahí, lo que es asincrónico es algo un poco más avanzado, ¿sí? Vamos a ver ejemplos ahora cuando veamos lo de NES, pero nosotros no las vamos a crear, sino que son cosas que ya trae creada NES por defecto, ¿sí? Como que ya las trae hechas. Bien, y después tenemos pruebas de inicio a fin. Dice, es muy común que antes o después de realizar una batería de pruebas en un código, se deban realizar acciones de inicio o de finalización, ¿sí? Entonces, otras de los métodos que provee Jest son before each y after each, ¿sí? Que son métodos que se ejecutan antes y después de cada testeo, y lo que permiten es configurar el contexto de las pruebas con condiciones y estados previos, ¿sí? Y también de los posteriores al mismo. Y lo que hace es que los dos pueden manejar código asincrónico. Y después tenemos before all y after all, ¿sí? Que son métodos que solo se ejecutan al inicio de la primera prueba y al final de la última respectivamente, ¿sí? Y tienen características similares a las de los anteriores. Bien, estos lo mismo, vamos a verlos cuando veamos la parte de NES, pero no la vamos a hacer nosotros. Bien. Después tenemos la palabra describe, ¿sí? Que esta palabra define y determina un bloque, ¿sí? De evaluación, ¿sí? Nosotros vamos a usar este método describe, ¿sí? Que va a ser donde nosotros le vamos a pasar, ¿sí? Las pruebas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Después dice, Yes ejecuta todos los manejadores de los describe en el archivo de pruebas antes de que se ejecute alguna de las pruebas, ¿sí? Y después tenemos test y test.only, ¿sí? Que si una prueba falla, una de las primeras cosas que va a revisar, que debería hacer si la prueba falla o no, independientemente del contexto, es cuando se corre solamente esa prueba, ¿sí? Entonces, para correr una única prueba de un conjunto de estos, ¿sí? Se puede cambiar temporalmente la prueba a controlar de test, ¿sí? Que esto ahora también lo vamos a ver, a test.only, ¿sí? Que le vamos a decir que solo ejecute una de las pruebas. Bien. Entonces, ahora sí, viendo todo esto,
¿sí? Acá tienen un ejercicio para hacer, pero como es muy básica la información que da acá, lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Y dice, arma una batería de pruebas para el recorrido de un arreglo, teniendo en cuenta todas las condiciones de excepción, como por ejemplo, ¿sí? Que el arreglo no esté definido o no tenga elementos, ¿sí? Entonces, denme un segundo que abro, porque se me tilda todo si estoy compartiendo. Ahí está, que abro el, el archivo y ahí lo hacemos entre todos, para que vean un poco todo lo que son las formas de codear y cómo podemos importar el archivo. Yes, acá. Ahí estoy. Ahí me están viendo ahora. Sí, sí, ahora sí. Bien, genial. Entonces, acá nosotros sí tenemos un archivo JS, ¿sí? Donde vamos a hacer una función que recorre un arreglo que nosotros le vamos a pasar por parámetro, ¿sí? Después lo que vamos a hacer con esa función es exportarla, ¿sí? Como un módulo, para que después cuando vengamos a nuestro archivo de testeo, ¿sí? ¿Se acuerdan este spec que nosotros los borrábamos de todos lados? Bueno, ahora los vamos a empezar a usar. Vamos a armar un archivo con el mismo nombre, ¿sí? Que se llame arreglo.spec, como para decirle que es una prueba de testeo.js, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar nuestro test. Entonces, lo primero que deben hacer, que me olvidé de pasarles, es instalar Yes. Acá. A ustedes se los iba a pasar, lo iba a volver a copiar. Chat. Con este comandito, si quieren, vayan instalándolo. Yo ya lo tengo instalado acá porque lo estuve usando hoy, pero lo volví a instalar por las dudas. Bien, vamos a dejarlo ahí que actualice por las dudas, ¿sí? Pero ya está instaladísimo. Y mientras tanto lo que vamos a ir haciendo es ir creando la función. Entonces, nosotros tenemos que decirle, según esto, ¿sí? Dice, arma una batería de pruebas para el recorrido de un arreglo, teniendo en cuenta todas las condiciones de excepción, ¿sí? Que las excepciones pueden ser, por ejemplo, que el arreglo no esté definido o no tenga elementos. Entonces, si el arreglo, vamos a decirle, si el arreglo que nosotros le pasamos por parámetro es igual a indefinido, vamos a ponerlo entre paréntesis a esto, a indefinido, o el arreglo que nosotros le pasamos, no, recorrer arreglo no, arreglo es, dijimos indefinido o vacío, ¿verdad? Que no tenga elementos, perfecto. Que no tenga elementos, ¿sí? Es un arreglo vacío, entonces, que nos devuelva un arreglo vacío, ¿sí? Primero le decimos eso porque lo que vamos a hacer ahora es declarar una variable que se llame resultado,
¿sí? Donde vamos a tener un arreglo vacío. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Vamos a recorrer, ¿sí? Con un for, este arreglo, ¿sí? Con i menor a arreglo.len. Y le vamos a decir que vaya incrementando en 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con cada posición de este arreglo? ¿Sí? Vamos a decirle que resultado.push, ¿sí? Le vamos a decir que le vamos a pushar arreglo en i, ¿sí? Esto es un básico de recorrer un arreglo, ¿sí? Vamos a ir recorriendo el arreglo, lo vamos a ir pusheando, lo puse con cosas. Vamos a ir pusheando los valores a un nuevo arreglo que se llame resultado, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es retornar ese resultado, ¿sí? Pero, ahí. Return resultado, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque después nosotros vamos a necesitar comprobar, ¿sí? Que lo que me está devolviendo es correcto. Bien, entonces, ¿cómo hago ahora? Lo vamos a ir haciendo, lo voy a comentar a esto que ya lo tenía armado y lo vamos a ir haciendo acá de a uno. Lo primero que voy a hacer es poner const, ¿sí? Igual y un objeto, lo que le voy a decir es, igual no, perdón, acá. Lo que le voy a decir es cuáles son las funciones que yo quiero que me evalúe este archivo spec, ¿sí? En este caso, la función que yo quiero que me evalúe, ¿sí? Que es esta que yo exporté, es recorrer arreglo, ¿sí? Entonces le voy a decir que me exporte recorrer arreglo. ¿Y de dónde? Le voy a decir, con la palabra require, ¿sí? Le voy a traer el nombre del archivito, ¿sí? ¿Se acuerdan que usábamos el require para poder como importar algo a otro archivo? ¿Sí? Entonces, acá usamos punto barra y ya me aparece arreglo, ¿sí? Entonces, desde ahí yo ya tengo importada mi función para poder evaluarla. Entonces, fíjense que ahora usa la palabra describe, que yo les decía, donde vamos a tener el bloque de código, ¿sí? Que yo quiero evaluar y la función que yo quiero evaluar en este caso, ¿sí? Entonces vamos a decirle describe, vamos a pasarle como primer parámetro la función recorrer arreglo, le vamos a decir que vamos a evaluar, y como segundo parámetro era una función donde cada uno de los bloques que vamos a evaluar, ¿sí? Que tenemos que evaluar si un arreglo está lleno, ¿sí? De números, que me dé el OK. Y si el arreglo no está definido o no tiene elementos, también voy a necesitar que haga algo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir ejecutando de a uno los tests, ¿sí? Y lo mismo, con la palabra test, ¿sí? O sea, cada uno de estos es un bloque dentro del bloque describe, ¿sí? Cada uno sería, estos tres serían la batería de, ahí se me fue el nombre, de testeos que vamos a hacer. De testeo. Sí, se me había ido el nombre. Bien, entonces vamos a usar la palabra test y le vamos a hacer una descripción, ¿sí? Test y le vamos a decir una descripción de lo que debería hacer, ¿sí? Debería devolver un arreglo vacío si está indefinido, ¿sí? Eso sería la primera que vamos a hacer. Le vamos a pasar una función anónima, ¿sí? Y fíjense que usamos acá. Le vamos a decir que si el array
¿sí? Que nosotros le pasamos acá. Es un arreglo indefinido, ¿sí? Vamos a esperar el resultado, ¿sí? Que va a ser lo que nosotros le pasamos acá, este resultado. Y lo que vamos a esperar, ¿sí? Es un arreglo vacío. ¿Por qué vamos a esperar un arreglo vacío acá en tu igual? Porque es ¿Qué lo que le habíamos dicho? pasaste en el if, en el arreglo. Exactamente, nosotros habíamos dicho acá que si el arreglo estaba indefinido o estaba vacío, que me devuelvan un arreglo vacío, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Dijimos que si el arreglo que nosotros le pasábamos era undefined, entonces, cuando yo le pasara la función, ¿sí? Acá en resultado, perdón. A resultado, ¿sí? Cuando llame a recorrer arreglo y le pase ese array, debería esperar ¿sí? Que el resultado sea igual, ahí, sea igual a un arreglo vacío. ¿Sí? Entonces, acá nos define qué es lo que le vamos a pasar a nuestra función, ¿sí? Acá nos va a guardar ese resultado, ¿sí? El resultado de esta función, lo que retorne. Y acá le vamos a pasar. Esperamos, ¿sí? Que suceda esto. ¿Qué nos debería dar esto? Igual a lo que nosotros le decimos acá. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer test. Después tenemos un segundo test que debería devolver un arreglo vacío si no tiene valores, ¿sí? Entonces, lo mismo. Venimos acá, ¿sí? Y le decimos que si el array es un arreglo vacío, entonces ese resultado que nosotros vamos a comparar va a ser la función recorrer arreglo, ¿sí? Con, en este caso, un arreglo vacío. Entonces nosotros venimos acá y le decimos, esperamos, ¿sí? Que ese resultado sea igual, otra vez, a un arreglo vacío, ¿sí? Lo mismo, porque dijimos que si era indefinido o si era un arreglo vacío, ¿sí? Bueno, acá fue redundante, yo quise poner otra cosa. Fui redundante, acá puse si no tiene valores, pero es lo mismo, ¿sí? Si hay un arreglo vacío. Y por último, ¿sí? Vamos a tener un test que debería devolverme un array con valores, ¿sí? Volvemos a abrir la función anónima. Le vamos a decir que ese array ahora tiene valores, ¿sí? Va a ser un arreglo que tenga 1, 2 y 3. Entonces, lo mismo ahora con resultado va a ser igual a recorrer array, arreglo, con array que ahora tiene valores, ¿sí? Y le decimos que esperamos, ¿sí? Resultado sea to be
Ah, no, perdón, tu igual, porque es exactamente estos valores. Sea igual, exactamente igual. Lo puse bien, tu igual, al arreglo que nosotros le pasamos, ¿sí? Porque va a recorrer este arreglo, lo va a ir poniendo en otro arreglo y me va a retornar exactamente esto mismo, ¿sí? Entonces yo tengo que esperar que este resultado que está acá sea igual a este arreglo que está acá. Si no es esto, este test me va a dar fallido, ¿sí? Bien, básicamente así armamos un test. Nosotros tenemos que darle un feedback de lo que debería pasar, ¿sí? Y tenemos que agarrar valores random, ¿sí? Que nosotros necesitemos comprobar y pasárselos a la función, ¿sí? Entonces, después de eso, nosotros evaluamos si lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Si lo que nosotros esperábamos es igual a lo que recibimos. ¿Sí? Son muchas palabritas nuevas para aprenderse y es una forma de pensar distinta también, ¿sí? Hay que pensar qué es lo que yo le quiero pasar a mi test, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le quiero preguntar a mi test para ver qué le paso y qué me devuelve? ¿Sí? Tengo que pensar en todo el proceso. ¿Bien? Cada vez como cuando escribíamos el código y pensábamos en cómo salvar todos los errores, bueno, ahora es como que esos errores, ¿qué es exactamente los que nos tendría que devolver? Claro, lo que tiene esto de bueno es que supónganse que ustedes ejecutan esta función, ¿sí? Acá. Ejecutan esta función. Entonces después, o sea, ejecutan, no, crean esta función. Esta función me debería devolver tal cosa, ¿sí? Entonces, con el valor que ustedes le pasan acá, ¿sí? Por ejemplo, esto va a venir y se va a ejecutar con cualquier valor, ¿sí? Con el valor que pasa ahí. Y después ustedes van a saber si lo que ustedes están haciendo acá adentro es lo correcto, ¿sí? Déjenme mostrarles cómo se corre esto. Después vamos a venir acá al package.json, ¿sí? Y vamos a crear un script, ¿sí? Que se llame test. Y como valor sea yes, ¿sí? Entonces eso lo que me va a permitir es correr este test. ¿Cómo vamos a hacer para correrlo? Estoy bien parada acá. CD test yes. Sí. Voy a poner npm run test. Y vamos a correr ese script. Siempre fíjense estar parados a la altura del package.json, ¿sí? Entonces ahí se empieza a ejecutar. Se empieza a correr ¿cómo se dice? El test. Viene acá y entra acá y va probando todas estas cosas, ¿sí? Esperen que se los quiero mostrar para que vean el feedback. Entonces, viene arreglo.spec, ¿sí? Y dice que a la función recorrer arreglo, ¿sí? Debería devolver un arreglo vacío si está indefinido y es correcto, ¿sí? Porque me lo puso con un tick. Debería devolver un arreglo vacío si no tiene valores, también es correcto. Y debería devolverme un array con valores, ¿sí? Si está todo, si nosotros le pasamos un arreglo. Bien, entonces me dice que tiene un test en total que tiene 3 test unitarios pasados. ¿Sí? A ver, déjenme poner cualquier cosa acá. Por ejemplo, un 2. Y lo vamos a volver a correr. Bien, ahí está, esto quería mostrarles. Fíjense, dice, debería devolver un arreglo vacío si está indefinido. ¿Sí? Y me lo da con una X, ¿sí? Porque ese test falló. Quiere decir que lo que yo hice ahí no está bien. ¿Sí?
es el primero, el que modificamos, le pusimos un 2, entonces está bien que me devuelva esto. Y me dice, expect es lo que recibe, ¿sí? Y acá es lo que nosotros necesitamos que llegue, ¿sí? Entonces, se esperaba un 3, por ejemplo, y se recibió un +1, ¿sí? Entonces, se esperaba un array, no, perdón, se esperaba un array vacío y recibí esto, ¿sí? Entonces, por esa razón, no me funciona, ¿sí? Entonces yo tengo que venir acá, en realidad el test debería estar bien hecho, lo que estaba mal teóricamente tendría que ser acá, en la función. Entonces, nosotros tenemos que estar, ¿sí?, completamente seguros de que lo que hicimos acá está bien y también que lo que nosotros estamos planteando en el test esté bien para que esto corra correctamente, ¿sí? Por eso les digo, hay que pensarlo, esto porque es algo sencillo, como es recorrer un arreglo, pero después, a medida que los programas van avanzando, son cosas mucho más difíciles, ¿sí? Y está buenísimo porque después, a medida que ustedes van haciendo el código, ¿sí?, van pasando los tests y se fijan. A ver, esta porción de código, ¿está bien? Sí, perfecta. Esperen que se ejecute. Así decimos que está perfecta. ¿Sí? Entonces puedo seguir trabajando tranquilo. ¿Sí? Y lo que tiene de bueno es que lo hace la máquina, ¿sí? Entonces, se hace automáticamente, no hay falla humana, ¿sí?, que es muy común cuando hacemos testeos manuales, ¿sí? Porque siempre que hacemos cosas manuales no estamos exentos a los errores porque somos humanos, ¿sí? En cambio, todo lo que es automático, ¿sí?, al contrario, no tiene prácticamente errores, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. ¿Les parece muy difícil? ¿O No, no, quieren? no, no parece difícil. Está bueno, aparte, a mí, por lo menos a mí me resulta interesante. Sí, es interesante. A mí el mundo del testing es como que también me pasa como que me gusta, pero no me gustaría ser el que tenga que decirle a todo el mundo que esto está mal. Por eso está Claro, buenísimo. la que da las malas noticias. Sí, por eso prefiero desarrollar y que me reten a mí. Bien. Bueno, eh, por eso les decía que vamos a ver dos, porque esto era súper sencillo. Después les paso para que tengan en cuenta y vean bien cuáles son las funciones, ¿sí?, que hay, cuáles pueden utilizar. Y vamos a pasar directamente a ver ahora la parte de pruebas en NES, ¿sí? ¿Cerré bien? Denme un segundo que no sé si cerré. Sí, era ese. Bien, entonces, esa era la introducción. Ahora nos vamos a focalizar un poco en lo que es el testing en NES, ¿sí? Bien, dice, es un proceso fundamental y necesario en cualquier proyecto serio, ¿sí? Eso lo vimos cuando creamos el proyecto NES, que automáticamente ya vienen creados, cada vez que nosotros hacemos un módulo, se crea automáticamente el, el archivo spec, tanto del service como del controller, ¿sí? Dice que esto obedece a que cualquier proyecto que esté en producción necesite un proceso de testing antes de pasarse a producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos pasar nuestro programa a producción si no está testeado antes, ¿sí? Entonces, lo que permite esta metodología es que se tenga más confianza en la aplicación y que se prevengan fallos, ¿sí?, o que se puedan modificar a tiempo, ¿sí? Porque un fallo lo que nos puede hacer es que se produzca otro fallo en otra parte del proyecto y se termine rompiendo todo.
Bien. Si los test se ejecutan de forma automatizada en forma de suites, ¿sí? Que es lo que vimos hoy, ofreciendo un feedback continuo y sencillo durante todo el proceso de desarrollo. Sin esa ejecución automatizada de test, tendríamos que, como hablábamos hoy, de contar con gente que se dedique al proceso de hacer el testing y no estaríamos exentos de estos errores que podríamos tener por ser humanos, ¿sí? Entonces, está bueno tener este tipo de procesos automatizados de testing y que se genere resultados en segundos como vimos hoy, ¿sí? Bien, después dice, si a todo esto le añadimos la posibilidad de reproducción de casos complejos, ¿sí? Fallas a ciertas horas desde cierto lugar, desde ciertos lugares, ¿sí? Y su uso en sistema de CI/CD, eso es parte más de lo que es DevOps, ¿sí? Nuestro proyecto se verá enriquecido en un proceso en el que los tests se ejecutan tras cada actualización del repositorio, ¿sí? Entonces, si los tests pasan, se va a generar una nueva versión a producción. Eso está bueno, ¿sí? Porque solamente se pasa a producción si el test pasa correctamente. Si no, no se pasa a producción, ¿sí? Y esto se hace de forma automática, ¿sí? Entonces, bueno, dice acá, como puedes observar, este proceso encaja perfectamente y va de la mano de las prácticas de desarrollo ágil, ¿sí? Bien, entonces, automatización. Dice, a la hora de automatizar el proceso de texting hay que tener un concepto clave en cuenta, ¿sí? Que es la pirámide de test, ¿sí? Que es un gráfico que nos ayuda a entender que hay diferentes capas o niveles de texting, ¿sí? En ese sentido, la pirámide nos muestra lo que es un test unitario, ¿sí? Que es código que ayuda a asegurar que las partes de la aplicación funcionen de la forma esperada, ¿sí? ¿Por qué unitario? Porque es una pequeña porción de código que se prueba, ¿sí? Por ejemplo, una función, una clase o un módulo, ¿sí? Son independientes unos de otros, ¿sí? Entonces, lo que comprueba es, para algo que entra, ¿sí? Comprueba su resultado. Entonces, no contactan con el resto de la aplicación. ¿Sí? Eso sería lo que es un test unitario. Después tenemos lo que son los test de integración, ¿sí? Que lo que se hace es comprobar la integración de los controladores con los servicios, la integración de un sistema con algo de infraestructura como son las bases de datos, ¿sí? Y dice que este tipo de test lo que pueden hacer es hacer llamadas a servicios externos, ¿sí? Que lo que tenían los test unitarios era que no podían tener contacto, ¿sí? Y normalmente lo, lo que, lo que hacen las pruebas de integración es cubrir un sistema aislándolo del resto, ¿sí? Por ejemplo, el backend. Y después, por último, tenemos los tests end-to-end, ¿sí? Que se conocen como pruebas funcionales también, que lo que hacen es simular condiciones reales, ¿sí? ¿Cómo se hacen? Se ejecuta en un navegador o en algún lugar donde funcione correctamente la aplicación. Y lo que hacen es cubrir desde la parte del cliente hasta la parte del servidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, simulan que en la aplicación, por ejemplo, no sé, tenemos botones, formularios, menús, todo eso, ¿sí? Lo que hace es simular que cliquea y aprieta todo o envía datos o pone entradas donde es necesario, ¿sí? Entonces se fija cómo va esa información desde que nosotros la ingresamos, la cliqueamos o lo que sea, hasta que llega al backend, ¿sí? Entonces, por eso se le dice de end-to-end, ¿sí? Porque es eh, o sea, completo, ¿sí? Bien, y acá está entonces la pirámide de lo que nosotros hablábamos, ¿sí?
Dice, además de representar el coste y la velocidad de ejecución de los tests, ¿sí? También refleja que deberíamos escribir más de los tests simples. ¿Sí? Fíjense que tenemos los unitarios en la parte más amplia de la pirámide, los de integración en la parte media y los end-to-end, ¿sí? Al final en la parte más angosta. Entonces, nos dice que a medida que vamos para arriba, ¿sí? Tenemos, los test son más lentos, ¿sí? Y a medida que vamos para abajo, para el lado de los test unitarios, esto es mucho más rápido, ¿sí? Y lo vimos recién, se ejecutan rapidísimo, en segundos. Bien. Entonces, ahora sí llegamos a la parte donde nosotros decíamos qué es todo el código ese que está dentro del archivo spec. Bueno, acá lo vamos a chusmear un poco. Tuve que crear un proyecto nuevo porque había borrado todo. Vieron que cuando hicimos la parte de backend borramos todo, lo que eran los archivos spec. Entonces, me creé uno nuevo para mostrárselos. Fíjense, dice que cuando creamos un proyecto nuevo, ¿sí? Nest ya tiene instaladas las dependencias de testing, ¿sí? Y crea una suite de pruebas, ¿sí? Y lo que hace es que cuando nosotros hacemos el get al localhost, ¿sí? Principal, que sería la barrita sola, lo que nos devuelve es hello world, ¿sí? Dice, Nest ayuda a que el proceso sea menos tedioso ofreciendo lo siguiente. ¿Sí? Realiza un scaffolding para test en la aplicación. ¿Sí? Scaffolding, y se los puse acá abajo por ahí por si alguno no conoce el término, es una técnica que permite al desarrollador definir y crear aplicaciones básicas, ¿sí? Que puedan hacer un CRUD. Por eso se los puse ahí, no sé si lo conocían o no, pero es un término que se usa en programación. También se traduce como andamiaje, pero ustedes ténganlo como este concepto que tienen acá. ¿Sí? Dice, cuando creamos controladores y servicios, el CLI de Nest.js también crea su correspondiente archivo de testing para los controladores y servicios. ¿Sí? Entonces, al crear el proyecto, también crea un archivo de testing en end para probar la llamada a la ruta raíz de la aplicación, ¿sí? Que es la barrita. Entonces, bueno, dice que también tiene una integración con Jest y Supertest, ¿sí? Pero también se puede usar cualquier otro framework de testing. Y dice que el uso del sistema de inyección de dependencias de Nest, ¿sí? Se puede facilitar con el uso de mocks, ¿sí? Nosotros podemos pasarle un servicio moqueado, ¿sí? Para probar un controlador, que eso lo van a ver en la clase que viene. Y bueno, entonces acá nos dice, Jest se configura a través del archivo package.json, determinando mediante expresiones regulares los archivos que se consideran test, ¿sí? Entonces, como expresión regular, nosotros vamos a ponerle, dice, por ejemplo, para que estas pruebas estuviesen en cualquier archivo spec.ts, ¿sí? Usaríamos techregest, dos puntos, y le pasaríamos cualquier archivo que termine en spec, en .spec.ts, ¿sí? Y eso lo vamos a chusmear acá. Esperen que me tengo que pasar. Acá. Bien, fíjense que tengo el archivo de yes-end-to-end.json y acá nos dice que el archivo que va a ser de texting en este caso, ¿sí? Va a ser el archivo end-to-end-spec.ts, ¿sí? Los que terminen con, o sea, los que tengan esta terminación, ¿sí? Van a ser archivos de testing, ¿sí? A ver, acá en el package JSON no me fijé.
Estos son todos scripts, dependencia, yes. Acá está, ¿sí? Y acá lo mismo. Acá nos dice que todos los archivos que terminen en .spec.ts van a ser archivos de testing, ¿sí? Bien. Entonces, vamos acá ahora. No. Donde les voy a mostrar. Acá está. ¿Sí? Acá estamos. Dice que al crear un proyecto nuevo, ¿sí? Ya Nest nos trae creado el archivo de testing, ¿sí? Que es el app.controller.spec. ¿Sí? Este sería. Nosotros tenemos en el src, ¿sí? El app.controller. Bien, fíjense que ahora sí ven algo de código un poco más conocido, ¿sí? Vemos conocido el before each, que les dije que podía usarse con async await, ¿sí? Bueno, este no lo vimos, pero es para que se ejecute. Y acá tenemos un bloque describe, ¿sí? Donde nos dice, y ahora vamos a ver esta palabrita it, ¿sí? Donde nos dice cuál va a ser las pruebas que se van a ejecutar, ¿sí? Vamos a verlo acá que está un poco dividido, ¿sí? Entonces, este primer describe, ¿sí? Va a ser el bloque de agrupación de test, ¿sí? Después, el before each es la preparación previa. ¿Se acuerdan que les había dicho en la filmina anterior que podía ser before each o after each? ¿Sí? Bueno, en este caso, la preparación que se necesita antes de cada prueba es esto que está acá adentro. ¿Sí? Es un poquito más avanzado, tiene un par de cositas más. Y después, acá, ¿sí? Dice bloque anidado de agrupación de test, que es lo que les decía yo. El describe se puede anidar, ¿sí? Y adentro es la prueba o la ejecución que vamos a hacer en cada caso, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos el primer bloque de describe, ¿sí? Tenemos la preparación previa antes del test, toda esta. Tenemos un describe anidado, ¿sí? Donde vamos a tener todos los bloques de prueba. Y tenemos cada caso individual, ¿sí? Que lo vamos a hacer con esta palabrita que se llama it. ¿Bien? Seguimos un poco más entonces. Dice, Nest nos permite la creación de módulos para testing sobre la marcha, ¿sí? Porque tenemos inyección de dependencias. Dice que esto nos va a permitir configurar las dependencias necesarias para la ejecución de los tests, ¿sí? Y no es que solamente los vamos a importar o usar a los módulos y a los providers, ¿sí? Sino que vamos a configurar cada módulo, ¿sí? Para la ejecución de los tests, para que al ejecutar los tests podamos mockear lo que queramos, ¿sí? Acuérdense que un mock era como un JSON con información, ¿sí? Que nosotros le pasábamos para hacer una prueba. ¿Sí? En este caso dice servicios, repositorios para base de datos, etc. Sustituyendo la implementación original, ¿sí? Por un mock para desarrollo de los tests, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando hacíamos lo del array que yo le pasaba, no sé, un array que decía 1, 2, 3? Bueno, en este caso vamos a crear un mock, ¿sí? Para ejecutar este test que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Bien, y acá vamos a ver ahora esa palabrita que les decía, que es la función it, ¿sí? Dice, en Jest, los tests se implementan mediante funciones it, que es un alias de la función denominada test, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las dos. ¿Se acuerdan que en el primero, en vez de usar it acá, usamos test? Bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso ya viene con esta palabrita acá. Dice, la función toma 3 argumentos, ¿sí? Y acuérdense de la test. Dice el nombre del test, que es la primera.
¿sí? En este caso, que el nombre es, lo que evalúa es la raíz, ¿sí? Acuérdense. Después, función con las expectativas, ¿sí? Que sería la función flecha, donde vamos a evaluar cada caso que nosotros necesitemos. Y después tiene una tercera que es opcional, que se llama timeout, ¿sí? Que lo que hace el timeout es tener un predeterminado de 5 segundos. ¿Sí? El timeout que sería solamente para condicionar el tiempo nomás, ¿no? Como para Exactamente. temas de rendimiento. Sí, exactamente. Acá les muestro un poco más. ¿Sí? Esto es lo que estábamos viendo recién. ¿Qué es lo que debería hacer? La función, ¿sí? Fíjense. Definición del caso de prueba, nombre del caso, qué es lo que va a evaluar, ¿sí? Y en el spec, ¿sí? Vamos a comprobar que el valor obtenido sea el valor que nosotros tenemos en TUBI, ¿sí? Bien. ¿Cómo vienen? ¿Les vengo quemando mucho la cabeza o se va entendiendo? No, para Me mí se duele, entiende. Para mí se entiende, pero bueno, obviamente, como siempre. Te entiendo cuando le decís, me parece todo perfecto. Ahora, el momento que lo tengo que hacer, yo digo, ¿y esto querés? Y empiezo para atrás, para adelante un par de veces hasta que se Sí. acomodan un poco las ideas. Pero no, se entiende. Bien. Sí, bueno, eso les va a pasar. Ese No, es el aprendizaje. por eso les digo, igual esto más que nada es como un súper repaso rapidísimo, ¿sí? No vamos a pretender que, no sé, que ejecuten test en los programas que ya hicieron o algo de eso, porque la verdad que no llegamos con el tiempo, ¿sí? Y tampoco les puedo meter las 7 filminas en la clase de hoy porque voy a gastar voz que no tengo y ustedes no me van a dar ni bolilla. Entonces prefiero que veamos dos, que en la otra con Víctor vean otras dos, ¿sí? Y que el jueves, después de la despedida, antes de la despedida y todo, veamos hasta donde llegue, el viernes, perdón. Veamos hasta donde lleguemos, ¿sí? Eh, pero nada, eso. Bien, entonces, agrupación de test con el método describe, ¿sí? Dice, para tener un código más limpio y más organizado, ¿sí? Los tests o los it se pueden incluir en una función describe, ¿sí? Para no tenerlos sueltitos. Dice, esto da lugar que el código agrupe, ¿sí? Bloques de los cuales están formados por estos tests, ¿sí? Y como dice acá, se pueden anidar los describes, ¿sí? De como esta forma que tenemos acá. Nosotros vamos a tener un describe donde vamos a poner todo lo que vamos a usar dentro de ese bloque, ¿sí? Pero como vamos a tener alguna preparación previa o después, está bueno que todos los tests, ¿sí? Los podamos poner dentro de un bloque describe, que lo podemos anidar dentro de otro, ¿sí? Esto es a lo que se refería en la filmina, para que esto sea más organizado, ¿sí? Yo si tuviera que hacer 3 o 4 comparaciones más, vendría acá y diría it, no sé, otra ruta, ¿sí? No sé, barra hola, ¿sí? Y le pondría la función, y esto es más limpio visualmente, ¿sí? A que tenga cada it separado y no sepa de qué es cada cosa, ¿sí? A eso se refiere con anidar los describe y agrupar los tests o los it. Fíjense igual que acá les da un ejemplito. ¿Sí? Eh, bueno, esto es exactamente lo mismo que les mostré recién, así que no se los vuelvo a explicar. Pero dentro de un describe, ¿sí? Tienen uno, dos o los que necesiten bloques it o test. ¿Sí? Bien. Después tenemos la función before each, ¿sí? Que es la que se ejecuta antes que se ejecute cada test de esa suite, ¿sí? Lo que hace es preparar la configuración que los tests necesitan, ¿sí? Para ejecutarse independientemente del resto de los otros tests, ¿sí?
Dice, por ejemplo, prepara el contenido de la base de datos, configura un servicio para que devuelva unos datos concretos a los test, etcétera. ¿Sí? O sea que con la función before each lo que hacemos es preparar, ¿sí? La configuración que ese test necesita para ejecutarse de forma independiente. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras funciones teníamos? Las habíamos visto por arriba sin explicarlas. Tenemos before all, ¿sí? Que se ejecuta una sola vez antes de todos los tests del bloque, perdón. Before each, ¿sí? Que es la que vimos recién, que se ejecuta antes de cada test. After each, que se ejecuta después de cada test. Y tenemos after all, ¿sí? Que se ejecuta una vez que todos los tests concluyen. ¿Sí? Y como dice acá, ¿sí? Se preparan para antes o después de cada test para que tengan la configuración correcta. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, si quieren, son 8:10. ¿Quieren? Les cuento lo que me queda en realidad. Así ustedes eligen. Tenemos un ejemplito, ¿sí? No sé si alguna vez hicieron el FISBAS. Que básicamente yo esto ya lo tengo medio armado, solamente les quiero mostrar cómo hacer el test, ¿sí? Así que lo único que nos queda es hacer la prueba esta del test de feedback, ¿sí? No sé si la quieren hacer ahora o quieren que esperemos 5 minutos y seguimos. Como quieran. Dale, dale, dale. Por mí seguimos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Me sí. van a prestar atención? Estamos despiertos. Miren que yo me pongo a hablar y no paro. Bien. Bueno, nada, igual después obviamente esto tienen toda la clase para reverla, pero no es tan difícil. Pasa que es mucha información nueva, ¿sí? Bien, entonces, lo que es feedback, como dice acá, es un ejercicio que plantea lo siguiente. Nosotros vamos a necesitar un programa que imprima una línea para cada número del 1 al 100, ¿sí? Les voy a hacer la pregunta primero. ¿Alguna vez hicieron esto del feedback? No. ¿Alguno No. lo conoce? Solo en caramelos lo conozco al Fizz. Bien, no, Y no. lo otro, no. Básicamente, sí, bueno, ahí les leo la consigna. Lo que vamos a hacer es que si el número que va a encontrar del 1 al 100 es múltiplo de 3, tenemos que retornar FIS. Si el número que va a retornar o que va a encontrar en el arreglo va a ser múltiplo de 5, tiene que imprimir bus, ¿sí? En lugar del número, ¿sí? Siempre pasamos un número, devolvemos FIS, pasamos un número, devolvemos VAS. Y para los números que son múltiplos de 3 y 5, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es imprimir FIS-VAS en lugar del número, ¿sí? Es bastante sencillo. Esto es un ejercicio que se da en pruebas técnicas también, muy sencillo, de lógica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros a nuestra ruta, ¿sí? A nuestro get, le pasemos un número cualquiera, ¿sí? Evalúe si es FIS, si es VAS o si es FIS-VAS, ¿sí? Bien, yo ya me traje creado el programita este. Ustedes acá tienen paso a paso cómo crearlo y acá está el ejemplo en GitHub también, ¿sí? Tienen que crear un módulo, un servicio y un controller, ¿sí? Vamos a crear un método FIS-VAS en el service, ¿sí? Y vamos a implementar la lógica de la siguiente manera. Los voy a mostrar ya en el app acá. No, app no, mentira. En el FIS-VAS que ya tengo creado. ¿Sí? Bien.
¿Qué hice? Me creé un método FISBAS, ¿sí? Donde me va a recibir un número, ¿sí? Acá le pusimos any porque no tiene un valor, pero debería ser un number en realidad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es que nuestro número esté entre 1 y 100, ¿sí? O sea que si es menor a 1 o mayor a 100, no me retorne nada, ¿sí? Después, para ver si un número era múltiplo, ¿sí? Usábamos el signo de porcentaje, que acá no era como porcentaje, sino como resto, ¿sí? ¿Y qué hacíamos nosotros? Decir, si el número que nosotros le pasábamos lo dividíamos por 15, ¿sí? Nos iba a dar un resto, ¿sí? Si ese resto era igual a 0, quiere decir que el número es múltiplo de 15, ¿sí? Bien, entonces, si el número es múltiplo de 15, vamos a devolver FISBAS, ¿sí? ¿Por qué solamente evaluamos si es múltiplo de 15? Porque si es múltiplo de 5 y múltiplo de 3, ¿sí? Es múltiplo de 15, porque los multiplicamos, ¿sí? Después, si el número es múltiplo de 3, entonces retornamos FIS. Y si el número es múltiplo de 5, entonces retornamos VAS. Y por último, retornamos el número, ¿sí? Eso va a ser la función que vamos a tener en nuestro servicio, ¿sí? La lógica de nuestra aplicación. Después vamos a venir al controller, ¿sí? Vamos a hacer un get, ¿sí? Al controller de FISBAS, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque después le vamos a pasar en el navegador con un endpoint, ¿sí? Entonces, creamos un constructor, ¿sí? Para poder insertar el servicio de FISBAS y después vamos a hacer una llamada al get, ¿sí? Un controlador al get, donde como parámetro le vamos a pasar un número, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que a nuestra función FISBAS, como parámetro le vamos a pasar un número de tipo número, ¿sí? Y va a retornar algo, ¿sí? Porque por acá lo perdí, nuestro servicio es algo, ¿sí? Denme un segundito, perdón. Perdonen, ahora sí. Volvemos. Estábamos en el controller. Acá, les estaba contando que en el controller la función no devolvía un tipo en particular, ¿sí? Como devolvía acá, por eso le pusimos any, ¿sí? Y lo mismo, le decíamos que íbamos a llamar a la función FISBAS que estaba en el service y iba a recibir un número por parámetro, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿sí? Una vez que tenemos ya todo hecho, si nosotros le pasamos estos números, ¿sí? Básicamente, nosotros nos debería devolver esto, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, esperen que lo voy a levantar. Acá. Ténganle paciencia a mi terminal, ahí estamos. Entonces vamos a hacerle npm run, no, npm
Sí, run start dev. Me mezclan los comandos para levantar los servidores entre Son un React, montón. sí. Empieza a levantar cualquier cosa ya después. Mientras lo voy abriendo acá, ¿todos pudieron completar la asistencia? Sí, sí. Si alguno no Sí, sí. pudo, lo vuelvo a pasar. Sí. Todavía no se levantó. Ahí estamos, casi. Bien, ahora sí. Bien, entonces acá estamos en mi ruta raíz, Hello World era lo que sabíamos que íbamos a recibir, joya. Ahora, nosotros le vamos a pasar FISBAS, ¿sí? Barra 5, y nosotros dijimos, vamos a empezar desde arriba, dijimos que si recibíamos 15, ¿sí? Era FISBAS, porque si era múltiplo de 3 y múltiplo de 5, nos tenía que devolver FISBAS. Si era múltiplo de 5, nos tenía que devolver BAS, y si era múltiplo de 3, nos debería devolver FIS. Y si era otro número, nos debería devolver el número, ¿sí? Por ejemplo, 2 nos devuelve 2, ¿sí? Entonces, el programa está funcionando correctamente. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo le pongo acá un 100? No, un 100 no, mentira, porque va a andar. Si le pongo 101, no me devuelve nada, ¿sí? ¿Por qué? Si vamos a nuestro servicio, le dijimos que si el número es menor a 1 o mayor a 100, que no me retorne nada, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un testeo para esto, ¿sí? A ver. Acá. Bien. Tenemos nuestro bloque describe, ¿sí? Tenemos también la función que le prepara esto. Tenemos nuestro bloque it, ¿sí? Esto podría ir dentro de un bloque describe también, o los podemos dejar así. Y acá nosotros vamos a tener... Perdóname, ¿ese lo creaste vos o viene así creado solo cuando armás el archivo de TypeScript? Cuando nosotros creamos el archivo de TypeScript con este comando que tenemos acá, el NetG Sí, Service y el NetG Controller, te tiene que aparecer sí o sí. claro, no, Si pero digo, usted- todo lo que está escrito dentro, ¿lo escribiste vos ese? no, esto ¿O viene viene así? todo solito, es como Ah, este. perfecto, esa era ¿Sí? la duda. Bien, genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es, fíjense, porque esto ya viene todo armadito, ¿sí? Los grupos creados por Nest, ¿sí? El test inicial creado, ¿sí? Mira, ahí justo te respondo la pregunta en la filmina. Todo esto es creado por Nest, ¿sí? Y después tenemos acá, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, primero vamos a decirle que si el número es múltiplo de 3, debería devolver, ya me olvidé la consigna, FIS o VAS. Si es 3, es FIS. Debería devolver FIS. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra función, acá le decimos que esperamos, ¿sí? Es con spec de service punto fisbas. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué le digo service? Ahí les explico.
porque nosotros estamos llamando al servicio, ¿sí? Desde acá, fíjense que prepara antes para realizar el testeo, ¿sí? Guarda en la variable esta service o en la propiedad de esta service que se traiga al servicio para poder usarlo, ¿sí? El servicio de FISBAS. Entonces, por eso, a través de service me permite acceder a la función que nosotros creamos ahí, ¿sí? Entonces le vamos a decir que esperamos que si FISBAS recibe un número múltiplo de 3 o 3, entonces me debería devolver FIS, ¿sí? Este sería el primero que deberíamos evaluar. Después, esto lo podríamos poner en realidad en un bloque describe. Déjenme hacer esto así queda prolijo. Vamos a hacerlo en un bloque describe, donde vamos a evaluar la función FISBAS y vamos a meter todo en un bloque, en una función flecha. Anónima. Entonces esto ahora sí lo paso acá adentro. Si no, no voy a estar haciendo lo que les decía dentro de la teoría. ¿Sí? Es para que quede más lindo. Entonces, ahora le vamos a decir que si el número es múltiplo de 5, debería devolver VAS. Y lo mismo, le decimos que esperamos que service.FISBAS, si recibe 5, me devuelve la palabra VAS. ¿Sí? Y por último, le decimos si el número es múltiplo de 3 y 5, entonces debería devolver FISBAS. Y acá, entonces le pasamos lo mismo. Esperamos que si la función service.FISBAS recibe un número múltiplo de 3 y 5, entonces esperamos que nos devuelva FISBAS. Karen, te hago una pregunta. Sí, obvio. Esta parte de la programación, digamos, ¿quién la ejecuta? ¿La hace más bien la gente de testing o lo hacen los developers? Depende del equipo. Ah, ok, ok. O sea, se Si arma un tenés, equipo. si tenés gente que te testee, sí, igual generalmente, sí, realmente depende del equipo. No, Ah, no ok. es muy amplio. Si te contesto, capaz que yo te digo esto y vas a otro lado y te dicen no. Lo ejecuta el Sí, sí, equipo. depende más de la política o la filosofía que maneje la empresa, digamos. Claro, exactamente. Está bien, está bien. Em, Igual por ahí Jest es bastante sencillo. Son pruebas unitarias para uno. Por ahí podría hacerlo el desarrollador. Y después hay pruebas de testing automáticas más específicas, sí, que a ella los hace un tester. Bien. Karen, ahí mismo se tendrían que agregar también los de si es el número mayor a 100 Sí, o menor a 0 y si es un número. exactamente. Ahí va la segunda parte. Muy bien. Nos quedan esas dos. Dice, si el número no es un número que sea múltiplo de 3, 5 o 15, entonces si yo pongo un número me debe devolver un número. ¿Sí? Entonces vamos por esa. Sí.
porque como ahí decían ustedes, hay que tener en cuenta todas las... Todos los casos. todos los casos, ¿sí? Por eso les digo que si bien esto es relativamente fácil, lo difícil es pensar cuáles serían todos los casos que nos pueden suceder, ¿sí? Lo difícil hasta que uno se acostumbra a pensar de esta manera. Una vez que ya lo haces un par de veces, siempre los casos son parecidos, ¿sí? Bien, si el A mí número... lo que iba a decir antes es que me duele y me cuesta pensar que hay algo mejor que mis console log amados. Sí. Igual yo les digo en esta parte de testing, yo soy horrible, o sea, a mí déjenme desarrollar. Yo en el pensamiento este de testing no encaja con mi cabeza. Claro, Siempre, según lo que tengo entendido es como que te tiene que gustar hacer testing. sí, Porque, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta, no sé, me gusta comer alfajores o tomar cerveza, digamos. Te gusta tomar la que te gusta. No tomarías cualquier cosa. Ponerse a tomar cualquier cosa, tenés que tomar cosas que no te gustan. Entonces es exactamente. como que tenés que... Te tiene que Sí, gustar hacer testing. Por eso pregunté tenés que si... ser muy quisquilloso para hacer testing. Sí, sí, sí. Muy quisquilloso. Tenés que estar en todos los detalles. A mí me pasa un montón de veces en las aplicaciones que, que voy pensando tanto en el desarrollo que se me pasa de largo, ¿sí? A veces hasta los tipos. Encima con JavaScript puro más todavía. Se me pasan hasta los tipos. Entonces cuando empezás ahí que te empiezan a tocar y encima te tocan un poquito el ego porque te están diciendo te equivocaste acá, 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 en todos lados. Se pone... Sí, Pero sí, no, no te Está tiene que bien, decir, importar. deja que lo arranco de nuevo. Claro, el qué dirán te tiene que importar muy poco. Para hacer testing. exactamente. O sea, te tiene que gustar que te bardeen. Voy a ser fina. Te tiene que gustar que te bardeen, porque cada vez que un tester le dice algo a un desarrollador, por fuera o por dentro, el desarrollador siempre devuelve algo. ¿Sí? Sí, como que hay algo personal, no es ¿Bien? chapita. Es personal, pero no es personal con el tester. Vamos a Sí, decirlo sí, así. no, es lo Claro, que. no es con el tester, es con el mundo tester. Claro, es con lo que hay que testear. Bien. Si el número no es múltiplo de 3, 5 y 15, no, y 15 no, o 15, debería devolver el número. Entonces, me falta la coma. Lo que le decimos acá es que esperamos que service.fisbus, si recibe un número que no es múltiplo de 3, 5 o 15, entonces esperamos que devuelva ese mismo número. ¿Sí? Acá lo estamos probando con 2, pueden probarlo con cualquier número que no sea un múltiplo de 3, de 5 o de 15. ¿Sí? Karen, Bien. no me putees. Te quedó el paréntesis de cierre después del texto, ahí, después de devolver el número y se te cerró el paréntesis. Devolver Ya estoy el... avisando, Rodri, que si somos parte del Ay, trabajo no ese, veo. que vos vas a hacer el Ese, testing. me vas a Sí. putear, el que está marcado ahí. ¿A dónde me quedó? Perdón, no entiendo. Después dice, debería devolver el número, cerrás las comillas y se cierra el paréntesis. Sí. Tenés Y razón. Muy no me bien. putees de lo que estábamos Sí. hablando. Bueno, no, igual estás perdonado. No, pero entonces, ¿qué me faltó? Acá, claro, lo cerré en cualquier lado. ¿Dónde lo cerré? Es un número. Ay, ahora me falta. Acá, lo cerré en cualquier lado, en serio. Ahí va. Y era todo. Lo cerré antes de tiempo. Claro, Bien. se te cerró ahí nomás y ahí te complicó todo. Sí, por eso borré el otro en vez de ese. Igual, algo que me reclaman todos mis alumnos en otros cursos es que yo no pongo los puntos y coma. Como no son obligatorios, entonces los confundo también. Ahí está. Y después me confundo yo sola. Bien, y por último,
Y acá el ejemplo lo muestra con dos specs en el mismo test, ¿sí? Pero también acá les dice que podrían, ¿sí? Crear dos test diferentes, uno para cada uno. ¿Sí? Claro, sería más unitario todavía. Claro, ¿sí? Entonces podrían poner acá. Si el número es menor a 1 o mayor a 100. Y ya que está, meterle si no es número también. Y matamos 3 de un tiro. ¿Cómo? Digo, ya que está, mete también que si no es un número y matamos 3 de un tiro. Si no es un número. Sí, es y para Ya le que. pasamos una palabra o algo en lugar de un número que nos devuelva lo mismo. Bien. Pero vamos a hacerlo en otro. Porque ahora me empiezo a marear yo, si no. No, mentira. Si el número es menor a 1 o mayor a 100, debería devolver. Rodri, yo traigo todas las clases armadas. Perdón. Me callo no, la boca. vos me decís que haga algo que no traía armado y siempre rompo. Y ya me han visto que rompo cuando traigo algo que no traigo armado. Pasa que Rodri es tester. Por eso. Estás encubierto. Estaba encubierto. No, yo no sé, en serio, me pasa que no sé si es la presión que me da que me estén mirando, codear o qué, pero siempre que hago algo, que seguramente lo hago todos los días, y lo hago cuando estoy dando clases y no lo preparé, se me rompe. No me pregunten por qué. Igual ahora lo probamos. De última, si se rompe, lo borramos y no pasó nada. Si el número mayor a debería devolver indefinido. Bien. Ahora ahí puse bien. Tengo al tester mirándome, así que voy a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, expect. Y la función del service punto fixBus es 0. Entonces, to be undefined. Me olvidé cómo se escribe. No dije nada. Espera un indefinido. Pensé que era la función. Ya me mareé. Espera un número indefinido. Un número no, un tipo indefinido. Y si la función espera de fixBus un número mayor a 100, entonces también que sea indefinido. Bien. A ver, entonces, lo otro que me habías dicho era, si el dato no es número, decías, Rodri. Claro, si escriben una palabra o algo, calculo que debería devolver indefinido también. Sí, ¿qué le podríamos poner? Pasa que tendría que poner una palabra. Bueno, probamos. Sí, o un string cualquiera. Sí, le iba a poner un string vacío, no sé si me lo toma como string vacío, no sé, un espacio. Bueno, pero le ponemos una palabrita. Si el dato no es número, debería devolver indefinido. Lo dejé a medias. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué esperamos? Que si service.fixBus recibe, vamos a ponerle así, string, también me devuelva indefinido. O me podría devolver que no es un número. Un string que diga no es un número. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos nuestra batería, ¿sí? De testeos, incluido el que se puede romper, que es el último. No, mentira.
Bien, y ahora nos vamos a preguntar cómo corremos esto, porque no es de la misma manera que en un archivo JavaScript. Bien, acá tenemos cómo hacerlo. Lo que nos va haciendo acá en Nest, que está buenísimo, es que tenemos un watch, ¿sí? Dice, para ejecutar solo los test del servicio y no todos los del proyecto, ¿sí? Lo lanzamos en modo watch. ¿Qué se hace? Con el comando npm run, ¿sí? Y test:watch. Entonces nos va a decir que elijamos cuál es la ruta del archivo que queremos ejecutar, ¿sí? Vamos a tener que elegir la opción P de esto que nos va a mostrar, ¿sí? Y le vamos a pasar la ruta, ¿sí? De donde se encuentra el servicio, ¿sí? Entonces eso lo que nos va a hacer es mostrarnos el testeo todo el tiempo, ¿sí? O sea, va a estar como corriéndose el test todo el tiempo. Ahora lo van a ver. Acá. npm run es watch. Bien, determinando los tests. Primero corre esto, ¿sí? Corre como el suite. Bien, y ahora sí. Ahí, bueno, pasan algunos y otros no, pero es de otra cosa. Entonces vamos a seleccionar la P, que es la opción que nosotros queremos evaluar, y le vamos a pasar la ruta, que yo me la voy a robar de acá si no la escribo, o la escribo mal. Y le vamos a decir que lo que tiene que hacer es evaluarnos el archivo de testeo fizzbash.service.spec.ts. ¿Sí? Entonces, ese es el archivo que nosotros queremos. ¿Sí? Fíjense, src, fizzbash, fizzbash.service. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a correr los tests. Estos tardan un poquito más en correrse. Acuérdense que el otro que era súper cortito, no sé, tardó 5 segundos. Bien. El de string no pasó. Y los otros tampoco. ¿Qué les pasó? A ver, vamos a ver acá arriba. ¿Puede ser que esté escrito no. con mayúsculas o algo de eso, no? No, me parece que es por el describe. Vamos a dejarlo como estaba porque hice lío. Vamos a dejarlo sin el describe. Porque me pasaron todos menos el que estaba afuera. Perdón, me pasó el único que estaba afuera. A ver si ahora... Fíjense que esto quedó corriendo y se volvió... Eso les quería mostrar. Esto está todo el tiempo evaluando, ¿sí? Lo que voy codeando, ¿sí? O sea que cada vez que pongo un test acá adentro, esto se vuelve a ejecutar, ¿sí? Cada vez que guardo. Bien, no. ¿Qué me está diciendo? Fijas, el número no se puede leer la propiedad to be. No tengo la menor duda de que es culpa de Rodri. Sí, seguro. No, mentira. Obviamente, obviamente. Estaba el No, tester acá. pude, a ver en qué fallé. Yo lo quería hacer sin mirar, pero bueno, voy a tener que chusmear a ver en qué me equivoqué. Estoy viendo Final. Esto está bien.
¿Saben qué es lo peor de todo? Es que los probé hoy antes de la clase. Eso es lo que más bronca me da. Porque me habían pasado los 6 test. Em, ¿Qué tengo diferente? Me lo voy a copiar y me lo voy a pegar. Ahí está. Me parece que cuando termina el service.fizzbuzz En y todas me el lo comí. numerito en paréntesis, cierra otro paréntesis más antes del to be. Sí, muy bien. Ahí lo hice en todos. Fíjense que lo hice en todos igual. Bueno, ya tenemos un nuevo tester en el equipo. Me voy a Y comer en las línea puteadas de todos. 39, creo que en línea 39, que viene a ser el cierre de ese de ahí, te falta el punto y coma, y en la 43 también, pero no estoy seguro. Esto se lo Bien. dejo a Rodri que lo confirme, por favor. Bueno, prepárate para que te piquen las orejas porque cuando me vaya de acá me voy a acordar de vos. Las puteadas. No, mentira. Muy bien. Me había dado cuenta igual, pero si estaba un poquito menos lúcida, probablemente podría haber estado toda la noche buscando. Aparte no lo hice en uno, lo hice en todos, que es lo peor. Ahora sí. Claro, porque le tenemos que pasar, o sea, el parámetro es toda esta función, ¿sí? No es que se concatena la función con el to be, se concatena el spec todo entero con el to be. Por eso me estaba fallando. Bien. Y vamos a ver ahora como esto se sigue ejecutando solito. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Ahí está, los 6 me pasaron total. 6 porque está este también. ¿Sí? Bien. Bueno, y lo que les quería decir es que este watch sí es como tener el servidor levantado, pero con los tests, ¿sí? Todo el tiempo esto va a estar ejecutándose hasta que ustedes le den control C y se corte la ejecución de los tests, ¿sí? Por eso está bueno porque mientras ustedes van codeando, van haciendo los tests y se van fijando si pasan, ¿sí? Así sucesivamente, nada, con todo lo que ustedes ejecutan, ¿sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda, Sí. alguna pregunta? No, se entendió perfecto. Bien. Yo tengo una duda. Esto después lo vamos a tener que aplicar al proyecto final, ¿no? Al final del último cuatrimestre, Ah, ok, ok. seguramente. Ahora no. Voy a confesar que no me gustó. No, Pero sí, a mí tampoco. No, mentira. No sé hasta qué punto les piden los test unitarios. Sé que los van a tener que aplicar en alguna parte seguro como para demostrar, pero no sé cuánto y capaz que si tienen un poco de tiempo, quizás en el cuatrimestre que viene hasta lo podrían pedir de repasar. Como tuvieron tan poco tiempo. No sé bien, como no doy el cuarto, no sé bien qué tiempos tienen. Sé que se va a trabajar mucho sobre la integración de todo, pero bueno, de última ustedes lo pueden pedir y si se puede, se puede, y si no, bueno. ¿qué te iba a decir? Uno es que no acerques la inquietud, entonces, si pasa, pasa. Y número dos, ya que nos estás Qué blanqueando, flojito, tenemos que aprender. aprende vos, Después hay que tu trabajar. papá. No, pues no me gustó, qué sé yo, me quedo con mis console log. Pero no importa, uno está abierto igual a aprender y seguro que después, bueno, lo empezás a poner en Sí, práctica. dale. Después No, seguimos con los console logs. lo que te voy a Es lo decir de mejor. bueno de esto es que se pide un montón saber de unit test en las entrevistas laborales. Es como un Oh, super plus. Saber, ok. no te digo que digas que te sabes todos y tenés una leve idea, pero nombrar que vos tenés idea de lo que es un test unitario y cómo realizar un mínimo test, para una empresa es un más uno en Es tu... un plus. Bueno, lo Es un vamos a plus. anotar entonces. ¿Viste cómo es? Eh, y lo otro que te iba a decir es que, o sea, nos estás blanqueando acá, que te perdemos a vos también, ahora en lo que viene. En el cuatrimestre que viene, sí. Sí, para el cuarto no. Tienen, Eh, tienen no paramos integración de perder gente acá, es impresionante. y La tienen verdad. Java que Para yo mí que con los alejamos nosotros.
Sí, Se ve algo que debe haber, algo No. debe haber. vamos- No, nos no, van no, los días no. y dicen, no, este grupo no lo quiero más. ¿Saben qué me pasó en Las Flores? Venían en el segundo cuatrimestre y un compañero que no quería dar React me pasó, ¿viste? La pelota a mí. Eran 42. Empezamos a dar con otro chico React y se bajaron 20. O sea, me sentí re mal porque, digo, venían re bien con una súper poca deserción y de repente se fueron todos. Así que si di muy mal React, déjenmelo por mensajitos y cambio la forma. Ah, pasa que Te mató el grupo. muchas veces tiene que ver que hay muchas cosas que entran en juego. Sí. Y te puedo decir porque estoy de este lado, de que de si tenés tiempo o no tenés tiempo, puede ser que de cómo esté dado. Tiene que estar muy mal dado. No creo que haya sido el caso, Karen, porque No, lo- tuvieron poco tiempo. Pasa que tenemos una... Sí, hay que esperen. respetar unas fechas y Sí, hay que tenemos fechas, cumplir. tenemos cronogramas, tenemos cosas y teníamos poco tiempo, más que nada. Pero